Así es que esperando de que usted pueda tener un buen alimento el día de hoy. Así Dios sea, les bendiga Señor. grandemente. Amén. Amén. Shalom. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran shalom a cada uno de ustedes. Estoy muy feliz, hermano, por tener la oportunidad nuevamente de estar aquí para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bastante contento también porque mis padres pudieron conocer hoy día unos amigos de El Salvador. Así es, Señor. Amén. Hermanos que nos siguen desde allá. Las predicaciones siguen los hermanos, así que tuvimos un bonito compañerismo con ellos. Amén. Así que bueno, vamos a orar para entrar a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias le damos, Señor, por estar aquí reunidos, Padre Santo. Le pedimos, Señor Jesucristo, de que su santa presencia, Señor, nos inunde en este momento. Amén. De que su palabra, Padre Santo, fluya como ríos de agua de vida, Padre. Así es, Señor. Amén. Y para que todos nosotros podamos beber de usted, Padre Santo. Sí, que Señor. podamos beber de sus aguas, Padre mío. Amén. Usted le dijo a aquella mujer samaritana, cualquiera puede beber de este pozo y tener sed nuevamente. Pero dijo el Señor Jesús, pero si tú bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Amén. Esa agua es la que queremos beber en este Amén, día, Padre. sí, Señor, El agua amén. de usted, Padre Santo, sus ríos de agua de vida, Padre. Amén, gloria a Dios. Así que, Señor Jesucristo, le ruego, Padre Santo, de que usted se manifieste a nosotros en este momento. Gloria a ti, Rey En el Santo. nombre tuyo, Padre, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Amén. La escritura a leer se encuentra en Isaías 61, capítulo 3. Mejor vamos a leer del 61, versículo 1 al 3. Así que mientras lo buscan voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así, en el nombre de Jesucristo, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, Así es, Señor. y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel. Estas palabras las habló el Señor Jesucristo. Cuando Él se presentó a la sinagoga, fue las primeras palabras que Él empezó a leer. Amén. Empezó a leer Isaías, y dice acá: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El día de la venganza del Dios nuestro está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos en esa dispensación. Gloria a Dios. Nosotros estamos en esa dispensación de rapto, en esa dispensación del séptimo sello, por cuanto la aclamación ya fue dicha. Amén. Y la aclamación es el mensaje del séptimo ángel. Por ende, la aclamación ya fue dicha y nosotros ya estamos en esa dispensación. Amén. Porque Pablo dijo de que él vendría con una voz de aclamación, con una voz de arcángel y una trompeta de Dios. Nosotros estamos en el proceso de rapto. Amén. Amén. Entonces nosotros estamos en esta otra parte, en el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, Gloria a Dios. óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria en el nombre del Amén, Señor. amén, amén, amén. La última vez que prediqué acá, hablamos de los 7 árboles del Señor Jesucristo, los 7 árboles de Dios. Así es, Encontramos Señor. que estaba el cedro, las acacias, los arrayanes, los olivos, los cipreses, los pinos y los bojes. Así es. Amén. Amén. Y acá nuevamente hablamos de los árboles de justicia, que nosotros seremos árboles de justicia. Así es, Señor. Amén. Amén. Y el título para este día es el inicio del brote de los árboles de Dios. El inicio. ¿Cómo empieza a proliferar estos árboles? Amén. Así es, Señor. Amén. Está más que claro que los hijos de Dios
nosotros somos los árboles de justicia. Está hablando en plural. Amén. Hay un solo árbol de la vida. Hay uno solo, y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Un solo árbol de la vida, y Sí, ese es el Señor. Señor Jesucristo. Amén. 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 Pero nosotros claramente estudiamos de que nosotros también somos los cedros, acacias, arrayanes, olivos, cipreses, pinos y bosques. La combinación de todas las cualidades de estos árboles hacen el árbol novia. El árbol que compone a toda la novia de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Entonces, nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Si nosotros combinamos, fusionamos todos esos árboles, los cedros, la acacia, etc., si nosotros los fusionamos todo, nos da como resultado el árbol de la vida, Así el cual es, es Señor. Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dice: sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí, Señor. ¿Y quién es el perfecto? Es el árbol de la vida, es Amén. Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Y nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Amén. Y nosotros, para llegar a ser el árbol de la vida, debemos comer de ese árbol de vida. Debemos comer, debemos alimentarnos del árbol de la vida. Así es, Señor. Amén. Entonces, ¿qué ocasionó la muerte en el principio? ¿Qué ocasionó la muerte en el principio? Eva comió el fruto, ¿verdad? Amén. Eso es lo que provocó la muerte en el comienzo. Eva comió el fruto. Ella comió la palabra híbrida que le presentó la serpiente, lo cual todo concluyó en adulterio. Ella comió de la palabra adulterada y todo culminó en un adulterio físico. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces, primero fue un adulterio espiritual al escuchar la falsa doctrina de la serpiente, y eso conllevó que Eva fuese engañada y fuese dirigida a un adulterio físico. Amén. Amén. Por ende, el comer ocasionó la muerte. El comer, el ingerir, el comer la palabra híbrida ocasionó la muerte. Ahora, por el contrario, ¿qué nos da la vida? ¿Qué nos da la vida? Tenemos que hacer el efecto contrario a lo que hizo Eva. Nosotros también tenemos que comer. Así es, Señor. Nosotros Amén. también tenemos que comer. En San Juan capítulo 6, versículo 51, dice el Señor Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Amén. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria a Dios. Entonces el pan es la carne de Jesucristo. Bendito ¿Y qué es la carne de Jesucristo? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, la cual fue crucificada en el madero. Así es. El Señor Jesús es el cuerpo palabra. Era el tabernáculo donde Dios moró. Y el Señor Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Ese maná era una tipificación del propio Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y aquella nube que descendió en 1963, esa nube que representaba, era el ángel descendiendo. Así es, Era el Señor. ángel descendiendo, ¿con qué? Con el librito abierto. Amén. Con el librito abierto, porque los sellos habían sido desatados. Los sellos del libro habían sido rotos, porque la gente no podía ver lo que había en el libro. Los santos decían: ni siquiera puedo mirar el libro. Así es, No puedo Padre. tocarlo, ni siquiera mirarlo pueden. Así es, ¿Y qué Señor. sucede? Hoy en día no están comiendo del libro abierto. Ellos ni siquiera pueden mirar el libro. Así es, Ellos Señor. pueden quizás leer ciertas letras, pero son como código de barra. Son símbolos. Ellos no entienden nada. Es una Biblia, está decodificada. Ellos no pueden entender la Biblia. Así es, Padre. Amén. Está en una criptografía. La criptografía son las señaléticas de símbolos. Son símbolos los cuales no pueden ver, los cuales no pueden leer. Sí, Entonces, Señor. esta palabra es una criptografía. ¿Y quién puede leer la criptografía? Aquellos que tienen en los símbolos, aquellos que tienen el significado de los símbolos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el significado de los símbolos Oye, mi Rey a través del Santo, mensaje Padre. del séptimo ángel. Amén. Vino a revelar la palabra, la cual estaba cegada por el mundo.
Él hizo un decreto y él reclamó, tal cual como Moisés le dijo a Faraón, Faraón, libera a mi pueblo ahora. Gloria al nombre del Señor. Y se paró un hombre con un acento de Kentucky, un acento sureño de Kentucky, un hombre bajito, un hombre calvo pero parado por la palabra. ¿Qué dijo él? Se paró ante las denominaciones y dijo, denominaciones, suéltenlos. Suéltenlos, denominaciones, suéltenlos. Gloria al nombre del Señor. Y ahí empezó a salir uno, empezó a salir otro, empezó a salir otro. ¿A dónde se dirigían? ¿A dónde se dirigían? A nuestra patria, a nuestra patria, en la palabra de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Rey. Oh, gracias. Porque el profeta dijo que Israel jamás sería bendecido hasta que esté en su patria. Así es. Jamás recibirá bendición hasta que llegue a su patria. Gracias, Padre. Y nosotros jamás recibiríamos bendición si no estamos en nuestra patria. Y nuestra patria es la palabra de Jesucristo. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, mi Dios. Aleluya, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. El profeta señala, el séptimo ángel señala de que tanto Ezequiel tuvo que comer el rollo. Ezequiel tuvo que consumir el rollo. Y Juan el apóstol tuvo que comer el librito. Así es, Señor. Ambos Amén. comieron. Uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Así es, amén. ¿Cuál era el objetivo? Dijo el profeta. El objetivo era ser uno con la palabra. Así es. Unos con la palabra. Tiene que comer. Tiene que ingerir. Porque Eva comió y murió. Así es. Pero nosotros tenemos que comer y vivir. Así es, Señor, amén. Eva comió del árbol errático. Ella recibió algo de alguien errático de la serpiente. Pero para nosotros salir de la maldición de Eva, tenemos que comer de algo. Alguien nos tiene que dar de comer. ¿Y quién nos da de comer? El Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Amén. En San Juan capítulo 6, versículos 53 al 57 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Sí, Señor. Amén. Y muchos pensaron, muchos quedaron algo turbados. Estás pidiendo que seamos caníbales. Estás pidiendo que te comamos a ti. No lo comprendían. Amén. Sí, No lo comprendían. Amén. Amén. Pero la carne de Jesucristo, Él lo dijo. Es su carne, es la que Él iba a dar en la cruz. Y su carne es la palabra. Amén. Su sangre es el Espíritu Santo. El profeta dijo que la señal para nosotros es el Espíritu Santo, la señal de sangre. Amén. Entonces sigue el Señor Jesucristo hablando, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, Señor. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así es, Señor. Y ahora fíjese este verso que también es muy importante. Dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si nosotros comemos la palabra de Dios, comemos esta gloriosa palabra. Gloria a Dios. Si nosotros comemos la palabra, comemos la carne de Jesucristo. Sí, Señor. Usted es un representante de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Sí, Usted Señor. es un representante de Jesucristo aquí en la tierra. Porque el Señor Jesús, así como el Padre me envió y yo vivo por Él, el Señor Jesús dice, el que me come, el que come la palabra, Él vivirá por mí. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros, si somos alimentados por la palabra, nosotros estamos viviendo por Jesucristo. Amén. Porque el hermano Abraham dice que la iglesia que no hace las obras de Cristo Así es. no se puede hacer llamar la iglesia de Jesucristo. Amén, amén, Pero amén. nosotros, como vivimos la palabra, como hacemos las obras del Maestro, Gloria a Dios. nosotros somos la esposa de Jesucristo. Amén, sí, Porque Señor. hacemos sus obras. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, las mismas señales del Maestro, seguirán a los que creen. Gloria a Así Dios. es, Señor. Amén. Aleluya. Entonces,
el que ha comido la carne de Cristo realiza las obras de Cristo porque vivimos por Él. Debido a que uno es lo que uno come. Uno es lo que uno come. Si una persona come solamente comida chatarra, esa persona, ¿qué va a hacer de esa persona? Esa persona va a tener un malestar en su interior, va a ser una persona enferma. Puede que tenga altos los niveles de azúcar, puede que tenga los altos niveles de grasa, etcétera, etcétera. Pero si una persona se alimenta saludable, si una persona se alimenta de las grasas buenas, se alimenta de verduras, frutas, etcétera, si come cosas buenas, esa persona va a ser probablemente más sana de aquella persona que solamente come comida chatarra. Porque uno es lo que uno come. Entonces el profeta dijo algo muy controversial. Dijo que Eva era el árbol de la muerte. Eva era el árbol de la muerte. Sin embargo, la pregunta es, ¿siempre lo fue? O, si no es así, ¿cuándo lo fue? Porque cuando ella fue tomada del costado de Adán, no podría Eva ser en ese instante el árbol de la muerte. Porque Adán, cuando Eva salió de él, Adán dijo, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eva no podía ser en ese instante el árbol de la muerte, porque si no, el árbol de la muerte salió de Adán. No, eso no tiene ni pies ni cabeza. No puede haber sido así. Entonces, ¿cómo llegó a ser el árbol de la muerte Eva? Cuando comió el fruto de la muerte. Ella comió una palabra hibridada. Ella comió de la predicación de la serpiente. La serpiente le dio una predicación falsa a Eva. La engañó y ella llegó a ser el árbol de la muerte, porque ella luego va ante Adán y le da de comer el fruto. Le da de comer el fruto, dice la Biblia. Entonces lo que ella tenía se lo compartió a Adán. Y Adán también cayó en transgresión. Entonces así fue como Eva llegó a ser el árbol de la muerte, cuando ella comió de un fruto prohibido. Entonces, si Eva comió de un mal árbol y la llevó a la muerte, entonces nosotros tenemos que hacer el efecto contrario. Nosotros tenemos que comer del árbol de la vida. ¿Amén? Entonces, Eva comió del fruto. Eva comió del fruto, y un fruto, una fruta, etcétera, siempre un buen fruto guarda una semilla, ¿verdad? Porque el fruto cae en la tierra y tiene una semilla dentro. Entonces, cuando Eva comió del fruto de la serpiente, ella ingirió así la semilla. ¿Y Eva qué procedencia tenía? Eva tenía una procedencia de venir del barro, de venir del polvo, de venir de la tierra. Entonces, Eva, al consumir el fruto de la serpiente, ella era tierra, y el fruto que tenía una semilla, la semilla fue puesta en Eva. Entonces el fruto del diablo cayó en la tierra de Eva, culminando en que ese fruto tenía la semilla, y en Eva, en esa semilla brotó un árbol, el cual fue el árbol de la muerte, dando así que la mujer llegó a ser la muerte misma, la cual infectó así a su esposo, y los dos murieron espiritualmente. Sin embargo, nosotros ahora estamos comiendo del árbol de la vida, por cuanto la palabra de Dios es vida. Amén. Amén. Y si estamos comiendo del fruto del árbol de la vida, es porque ese fruto también tiene una semilla. Entonces, como ese fruto del árbol de la vida contiene una semilla, la cual ha caído en tierra, lo cual nosotros somos tierra, nosotros venimos del barro, del polvo, entonces el fruto del árbol de la vida cae en nuestra tierra. Y esa semilla debe germinar, esa semilla tiene que brotar en nosotros. ¿Amén? Entonces comienza a aparecer las cualidades del cedro, que ya lo vimos. Empieza a aparecer las cualidades de la acacia, de la rayán, y seguimos creciendo esos 7 árboles en nosotros, por cuanto tenemos la semilla del árbol de la vida en nosotros. Entonces,
Son 7 árboles que viven en nosotros, dando como resultado al árbol de la vida. Porque Jesús dijo, asimismo, el que me come, también vivirá por mí. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. O sea, acá en Proverbios nos está diciendo de que el fruto del justo, el fruto de nosotros mismos, es árbol de vida. En Proverbios 15, versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Otra cualidad más, otra característica más de cómo nosotros llegamos a ser árbol de vida. Una lengua apacible, una lengua de amor, una lengua que despliega gracia, una lengua que manifiesta misericordia, amor, etc. Quiere decir de que el Señor Jesucristo está viviendo en nosotros. Por esa razón dice que la lengua apacible es árbol de vida, porque tenemos el fruto del árbol de la vida operando en nosotros. Ahora, en este último verso, relaciona el árbol de vida con la lengua. Y en Santiago nos habla que debemos controlar esto mismo, la lengua, amén, lo que conlleva la boca. Amén. Amén. Santiago, en capítulo 3, versículo 6, dice, y la lengua es un fuego. Así es, Señor. Un Amén. mundo de maldad. Amén. Entonces nosotros, como la lengua es un fuego, la lengua es algo, Santiago es muy específico, dice que la lengua puede usarse tanto para maldecir a algunos, pero también para bendecir el nombre de Dios. Amén. Una misma boca puede maldecir a alguno y bendecir a Dios. Así es, Señor. Así de terrible es la boca. Dice de que Santiago dice que es muy notable el que domina la boca, domina la lengua, es un hombre perfecto prácticamente. Oh, sí, Padre, ¿verdad, Señor? Amén. Por esa razón, en Proverbios capítulo 15, versículo 4, dice que la lengua apacible es árbol de vida. Así es, mi Dios. Por cuanto nos dice que la lengua apacible ha dominado todos los detalles pecaminosos que contiene la lengua. Y el árbol de la vida es quien nos gobierna. Así es, Señor. Amén. En Isaías 44, versículo 3 al 4, dice, nuestro Dios dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Así es, Señor. Esta escritura la vimos en el culto anterior en donde yo prediqué de los 7 árboles. Sí, amén. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Señor, amén. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Dice, y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Ahora, esta palabra ribera, el origen de esta palabra es orilla en hebreo, porque dice que así brotarán árboles, brotarán de ahí. En la ribera se refiere a la orilla. Pero la ribera en hebreo también se relaciona con la palabra labio. Se relaciona con la palabra labio. Acabamos de ver el tema de la lengua, amén, el tema de la boca y ribera, en donde van a brotar estos árboles. La palabra ribera tiene un origen de labio. Amén. ¿Y qué dice ahora en Hebreos 13, versículo 15? Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios, amén. Entonces van a florecer, van a brotar en la ribera, lo cual es labio, que dice ahí en Hebreos, tenemos que dar alabanza, amén, fruto de labios, amén, fruto de labios que confiesan, amén, su nombre, el nombre del Señor, amén, Jesucristo. Amén. Gracias, amén, Señor, amén. Gracias, Padre. Y ahora, en la Biblia, en varias ocasiones, se menciona la palabra fruto. Empieza a mencionar el fruto de tu vientre. El fruto, en muchas ocasiones Isaías habla del fruto del vientre. Así es, amén. En esta ocasión hablaron del fruto de labios. En otras ocasiones dice que por sus frutos los conoceréis. Habla mucho la palabra fruto. Y si hay un fruto,
o sea, si usted ve una fruta, si hay un fruto es porque existe un árbol. Amén. Porque un fruto no puede existir si no hay un árbol. ¿Amén? Entonces, si Eva comió el fruto del maligno, el resultado fue su muerte. Así es, Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que comer el fruto del árbol de la vida. Y ese fruto contiene una semilla, la cual provoca el brote de esos 7 árboles. Así es, 7 Señor. árboles que crecen en el desierto. 7 árboles que crecen, que brotan en las riberas de los labios de Dios. El fruto del árbol de la vida, el fruto del Espíritu Santo. Y en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y recuerden, si hay un fruto es porque hay un árbol. Dice en Gálatas 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu, o sea, si hay un fruto es porque hay un árbol, dice, Así es, Señor. más el fruto del Espíritu es amor, Amén. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces los frutos del Espíritu es que esos frutos del Espíritu pertenecen a un árbol y es el árbol de la vida. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo recibimos el fruto de Jesucristo? ¿Cómo podemos brotar? En Isaías 41, versículo 18, dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Así es, Señor. Amén. Ahora, ¿qué sucedió con la mujer samaritana? Oh, aleluya. ¿Qué le dijo Jesús? Acabamos de leer que Dios abriría estanques de agua. Y Jesús le habla a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, del 13 al 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, Aleluya. sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre Sí, del Señor. Señor. Amén. En San Juan capítulo 7, 37 al 38, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahí nos estamos dando cuenta cómo crece el fruto, cómo la semilla puede tomar fortaleza. Con agua, es el alimento de la semilla, el agua. Entonces el Señor Jesús, para nosotros brotar, que esos 7 árboles crezcan en nosotros, el Señor Jesucristo nos da esta bendita agua de la vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo, con esas aguas de la palabra, nos planta su semilla, el fruto del árbol de la vida. Y la semilla empieza a crecer, a brotar en nosotros. Empieza a crecer y empieza a avanzar. Y nosotros empezamos a mejorar nuestra vida espiritual. Aleluya, hasta llegar Señor. a la estatura de un varón perfecto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Amén. En Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, habla Jesús y dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y Amén, duerme Señor. y se levanta de noche y de día y la semilla brota Gloria a y Dios. crece sin que él sepa cómo, Así es, Señor. Amén. porque de suyo lleva fruto la tierra. Amén. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado. Gloria a ti, Señor. Amén. Esto no habla de rapto. Esto no habla de rapto, nos habla de un crecimiento espiritual. Primero la hierba, luego espiga, luego grano. Y cuando el fruto está maduro, viene la hoz. Así Esa hoz es tanto para los justos y los injustos. Así Porque es, Señor, amén. vendrá la hoz
y nos desarraigará de esta tierra y nos llevará a la gloria. Amén. Pero la cizaña será atada. Viene la hoz para tener la cizaña toda junta y enviarlo al horno de fuego. Sí, Señor, amén. ¿Ven? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en Mateo, por último, en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, dice el Señor Jesús, y esto lo vamos a leer mañana también, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos Oh, rapaces. sí, Señor, aleluya. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos Oh, o Padre. higos de los abrojos? Así es, Señor, amén. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así es, Señor, amén. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aleluya, amén. Eso dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Eso nos dice el Señor Jesús. Amén. Y nos da una Sí, elección. ¿Qué clase de árboles quieren Oh, ser? mi Dios. ¿Qué clase de árboles quieren ser? Gloria a Hay Dios, dos Rey. opciones. Amén, Árbol Señor. bueno y árbol malo. Amén. ¿Qué clase de árboles quieren ser ustedes? Bendito Señor, Amén. amén. Si usted tiene el Espíritu Santo Amén. operando en su alma, entonces usted dará buenos frutos. Amén. Los frutos del Espíritu Santo. Amén. Los frutos de Jesucristo. Y para mañana veremos dónde están posicionados cada árbol. En qué lugar tiene que estar posicionado un árbol bueno para dar buenos frutos. Y en dónde está posicionado un árbol malo que da malos frutos. Oh, mi Porque Dios. un árbol bueno siempre está posicionado en la palabra. En la Amén. palabra de bendición. Y el árbol malo escoge estar fuera de la palabra. Así es, fuera de la Señor. palabra, en donde el diablo es quien domina ahí. Un lugar de maldición. Pero nosotros estamos en la palabra revelada. Gloria En la a Dios. palabra de la hora. En la Amén. palabra indicada de la hora. Amén. Yo no me conformo con ser una espina. No me conformo con ser un cardos, un zarzal. Yo quiero ser Señor, un gran aleluya. olivo. Un olivo el Amén, cual se sí, saque de mí Señor. aceite y brota aceite del Espíritu Santo. Gloria Saldrá a ti, aceite de mi vida. Señor, Que amén. salga amor de mi vida. Amén. Yo quiero ser un árbol bueno para Jesucristo. Señor, amén, amén. Dios les Gloria a bendiga, Dios. amados hermanos. Amén. Dios les bendiga. Un gran shalom y nos vemos mañana. Amén, gloria a Dios.